Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a Seila Colón, ella es coordinadora de áreas de Izquierda Unida Canaria. Muy buenos días, Seila. Buenos días. Bienvenida. Vamos a hablar sobre el tema de las energías renovables y sobre todo también el tema del petróleo, que sé que tú es el tema lo domina. ¿Cuál es el posicionamiento de Izquierda Unida Canaria en cuanto a las energías renovables, Seila? Bueno, el posicionamiento de Izquierda Unida Canaria es bastante claro. Fuimos de los primeros colectivos que denunciamos el tema de las prospecciones petrolíferas y creemos realmente que incentivar este sector económico crearía un tejido económico increíble. Es decir, los pequeños productores de energías renovables apuestan porque este sector podría sacar de la crisis al país, y si hablamos de Canarias, pues generaría empleo cualificado. También se trata de una industria descentralizada, a diferencia del petróleo, que concentra muchísimo el poder. También sería mucho más transparente y en general pues muy respetuosa con el medio ambiente. Sería una salida a los monocultivos económicos que hemos sufrido desde siempre en Canarias, y yo creo que una puerta a la hora de diversificar la economía canaria. Y yo creo que desde Izquierda Unida Canaria tenemos muy claro que el apostar por este tipo de tecnología. Otro tema importante, ¿cómo definirías entonces las políticas energéticas del Gobierno de Canarias? Insuficientes, es decir, ahora mismo están apostando, por ejemplo, por la autogestión y a falta de un decreto que permita la autogeneración de energía, pues han hecho avances en este tipo de política, pero sigue siendo insuficiente. Si revisamos el PECAN del Gobierno de Canarias, vemos que se apuesta muchísimo por los hidrocarburos y por los gases, por el gas natural. Se mezclan términos y se juega con las palabras, se miente básicamente, porque se dice que por un lado se apuesta por el medio ambiente y las energías renovables, pero por el otro nos meten por los ojos el gas natural. Y esto básicamente yo creo que lo que evidencia es que una hipocresía por parte de los políticos. Por un lado, por ejemplo, aquí Coalición Canaria y PSOE se oponen a la extracción de hidrocarburos, pero en otros momentos se han posicionado a favor. Sin ir más lejos, por ejemplo, Zapatero dio luz verde a las prospecciones en las Islas Baleares en el 2010, y ahora incluso ya no solo es que se opongan tajantemente, es que han entrado en un conflicto con el gobierno central, yo diría que hasta la hora de aprobar el REF. Otro tema importante, porque cuando vienen los extranjeros aquí ven que tenemos mucho sol y mucho viento y no aprovechamos ni siquiera para los hoteles o para los colegios o las propias comunidades de vecinos que nos cuesta mucho el tema de la luz, y sobre todo los cortes que repetidamente son constantes en Canarias. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues está claro que la salida energética a la crisis no solo pasa por crear toda una industria alrededor de estas tecnologías, sino también una cultura del ahorro, no solo en las viviendas, sino en la industria, en los hoteles. De hecho, hay unas disciplinas que se denominan construcción bioclimática, que afirman que se podría ahorrar el 80% en la factura de la luz si construyéramos en función de los parámetros que son beneficiosos para ahorrar. Y la verdad es que nosotros estamos acostumbrados totalmente a despilfarrar. Y cuando, por ejemplo, ya no solo hablamos en el tema de la energía, sino en el tema del agua, por ejemplo, aquí nos damos cuenta de que un turista alemán gasta 4 veces más agua que en su país. Por lo tanto, tenemos unos ecosistemas no solo frágiles, sino que artificialmente sostenidos. Y es importantísimo. De hecho, los propios productores de energías renovables lo afirman, que no se limita solo a incentivar la investigación
y la instalación de este tipo de tecnología, sino que también el consumidor debe aprender a ser responsable, a no despilfarrar y a cambiar totalmente el pensamiento, no solo a la hora de encender o apagar un interruptor, sino incluso a la hora de comprar y consumir. En la propia administración autónoma también ves a lo mejor pues un montón de plantas encendidas pues por la tarde que Sí. no hay nadie, no sé, ese tema pues se podía generar otro tipo de consumo, ¿no? Sí, en realidad la administración pública tiene que ser la primera en dar ejemplo, mediante pues auditorías energéticas, asesoramiento. El pensamiento se cambia realmente desde arriba. Al igual que las empresas realmente son las que determinan la oferta de productos y no los consumidores, porque siempre son las que nos incitan a consumir esto o lo otro, son las administraciones públicas las que tienen que coger las riendas y decir, pues vamos a incentivar esta cultura del consumo, esta cultura energética. Pero no hay voluntad porque, entre otras cosas, se gobierna para las grandes empresas energéticas. Y por parte de los dos partidos, de los dos grandes partidos, tanto el PP como el PSOE, la historia de la energía en España es un auténtico, para mi gusto, es un auténtico crimen con respecto a los consumidores. Creo que pagamos el 75% más de luz que en 2005. Y desde que se han privatizado las grandes empresas como Enagás, Gas Natural, todas, desde Felipe González, pagamos muchísima más luz. Creo que es de las facturas de la luz más caras del mundo. Y es básicamente por eso, porque nuestra soberanía nacional está supeditada a los intereses de las empresas. ¿Por qué Canarias no ha apostado entonces por este abastecimiento de energía mediante el sol, mediante el agua, mediante el aire, Seila, y dependemos fundamentalmente del exterior? Pues yo creo que hay muchísimas razones, pero que tienen su origen básicamente en el beneficio de las empresas. Y, por ejemplo, Soria retiró las ayudas a las renovables y, sin embargo, son más rentables en Canarias. La generación, por ejemplo, mediante energía eólica. Aquí hemos vivido de todo, hemos vivido corrupción a la hora de los concursos públicos de energías renovables, hemos vivido cómo se paraliza realmente la instalación en beneficio de las empresas, de las grandes multinacionales. Ahora mismo Soria parece que está trabajando para Repsol y no sería el primer caso porque hay muchísimas empresas y políticos que juegan a la puerta giratoria, es decir, que después de beneficiar a las empresas en su administración, acaban siendo empleados. Y hay muchísimos ejemplos. Para empezar, Felipe González, que ahora está en el Consejo de Administración de Gas Natural, cobrando 200.000 euros al año más dietas. Aznar, que está también trabajando para Endesa, que abre mercados en América Latina. El propio ministro de Economía, no, perdón, el ministro actual, este hombre... ¿El actual de hoy? Sí, Luis de Guindos. Luis de Guindos trabajó para Endesa y Lehman Brothers, y en Endesa cobraba más de 600.000, casi 700.000 euros al año. 680.000 euros al año, una burrada de dinero. Y ahora trabaja en la administración. Pedro Solbes también trabaja para una empresa energética. Josu Onibama, el del PNV, también trabaja creo que para Repsol, en el área de ventas. Porque cuando estuvo en el gobierno del País Vasco, favoreció que Repsol adquiriera la Gaviota, creo que fue. Bueno, muchísimos ejemplos. Elena Salgado, justo después de salir del gobierno, a los 3 meses estaba en Endesa Chile. Hay muchísimos ejemplos hasta en el gobierno canario. Entonces, esa puerta giratoria es la que provoca que cuando pasan por el gobierno haya no falta de voluntad, simplemente es que gobiernan para otras entidades que no son los ciudadanos. Y por eso no tiene sentido que si es más rentable generar con energías renovables, no se apueste por ello.
Otro tema importante es el turismo. Como principal fuente de riqueza, choca frontalmente con la explotación petrolera, o no, como Tarragona, por ejemplo, que tiene el turismo y tiene también el tema de petróleo. Bueno, en realidad sí choca frontalmente, aunque se puede convivir con el petróleo y con la industria turística. Tarragona, por ejemplo, es uno de los ejemplos en España, como es la instalación de mayor petrolera de España. Creo que en los últimos 10 años ha habido 17 derrames. Los últimos 3, cada uno de ellos era cercano a 200.000 litros de crudo. Y en algunos de ellos incluso ni siquiera avisaron a la Guardia Costera. Y se han visto auténticos desastres ecológicos en Tarragona. Aquí eso sería mortal para la industria del turismo. De hecho, desde que en las anteriores, la primera vez que se anunció que se iban a realizar prospecciones, la Federación de Turoperadores Internacional les dio el toque a las administraciones, dijo, no estamos seguros de seguir trayendo al turismo aquí si se realiza esta actividad petrolera. Y es normal, ¿vale? Es normal porque, por ejemplo, a la hora de perforar, para lubricar las brocas de perforación, pues se utilizan hidrocarburos aromáticos, por ejemplo, como el benceno, el xilemo. También se utilizan metales pesados, como el arsénico, el plomo, el cadmio. Y obviamente eso no solo pasa a la cadena trófica de los seres vivos que habitan en el mar, sino que también pasa al agua de abastecimiento, por ejemplo, de Fuerteventura y Lanzarote, y también al resto de islas, por las características que tienen las corrientes alrededor del archipiélago. Por lo tanto, es muy, muy peligroso, muy peligroso. Y no solo eso, sino que se ven las propias plataformas desde la costa de Fuerteventura y Lanzarote. Ya no solo si hubiese un desastre, pongámonos lo peor, que explotase un pozo o que se derrumbara la plataforma. Diariamente hay escapes y se utilizan también muchos productos químicos para disolver. Recuerdo que un señor que trabajó en la plataforma de Tarragona, un señor ya muy mayor, nos comentaba que dice, eso no mancha, nosotros echamos disolvente y eso se va, pero es claro, esos disolventes llevan a lo mejor cadmio, arsénico, entonces sí que es peligroso. En el Mar del Norte, por ejemplo, convive también el turismo y también la pesca, pero es que se sabe que en el Mar del Norte, en el año 92 se hizo un estudio en el que disminuyó en un 50% las capturas. Por lo tanto, es mortal para esas dos industrias, aunque nos digan lo contrario, una disminución increíble. Y teniendo en cuenta la dependencia que tenemos nosotros del turismo, eso acabaría siendo una ruina para nosotros. Y realmente los ricos entonces son altos, son bajos, y los posibles beneficios, ¿cómo serían? ¿Serían sustanciales para quiénes? Hombre, para la empresa extractora, porque no nos engañemos, aquí no se va a crear empleo, no se va a crear nada de empleo. Para empezar, el petróleo que se va a llevar a las refinerías no se va a llevar a la refinería de Tenerife, porque es de Disa, a Repsol. Más que construir una planta de refino aquí, le sale más barato llevársela a la península. Por lo tanto, ya es un nicho de empleo que no se va a crear. Por otro lado, aquí no se van a construir las plataformas petrolíferas. Son unas plataformas que se usan cuando el lecho marino es muy profundo, en aguas ultra profundas. FPSO se llama, creo, estas plataformas. Y suelen ser alquiladas a una empresa que se llama Transocean. Entonces aquí no va a haber astilleros construyendo plataformas. Otro nicho de mercado que no va a haber personal construyendo esas petrolíferas, esas plataformas. No, es como... ¿Y aunque se forme ese personal? No, es que no se va a crear esas empresas aquí, esa infraestructura no está aquí, no se va a crear. Además que es bastante inminente el proyecto de Repsol, y tanto la refinería como los astilleros, especializarse les cuesta años.
Entonces, no, ese empleo no se va a crear aquí. Además, es igual como en el Golfo de México, aunque era otra empresa, la Deepwater Horizon, también alquilaba, eran aguas ultraprofundas también como las de el este de Fuerteventura y Lanzarote, entonces también alquilaban a Transocean, ¿vale? Y después, si tenemos en cuenta el personal que va, hasta los técnicos de Repsol dicen que el empleo que se crearía sería mínimo, porque cada plataforma lleva de 60 a 62 personas y muchas de ellas son seleccionadas por Repsol, no tiene que ser población local ni mucho menos, por lo tanto no se va a crear nada de empleo. Y cuando se habla de que se va a aliviar la dependencia energética de España con respecto a la importación de hidrocarburos, también es falso. ¿Por qué? Porque la ley de hidrocarburos pues establece que Repsol y en general los operadores que encuentren recursos no solo pueden venderlos, sino que pueden venderlos al precio que quieran. Es decir, que no creo que bajo ningún concepto Repsol venda por debajo del precio de mercado. Y cada vez el precio de mercado asciende, porque los países de la OPEP pues cambian las coyunturas políticas y el control sobre los yacimientos de petróleo. Y en una explotación privada, totalmente privada, porque no hay capital estatal, el precio del petróleo será el que imponga el mercado. Por lo tanto, es falso lo que dicen de la dependencia energética de España. O sea, empleos no se van a generar con el tema del petróleo aquí en Canarias. No. Y en España tampoco. Como mucho, podríamos pensar, bueno, si esta empresa tiene un gran nivel de negocio, pues pagará sus impuestos de sociedades y demás, sobre los beneficios que tenga. Pero es que después nos encontramos que Repsol es una de las primeras empresas que cotiza en el IBEX que más impuestos evade. Tiene 13 filiales en paraísos fiscales a través de las cuales minimiza los impuestos que tiene que pagar al Estado. Por lo tanto, aquí quien se lo va a llevar crudo y nunca mejor dicho va a ser Repsol. Repsol. Entonces, se han realizado, Seila, los estudios de impacto ambiental, o sea, serían las costas de Lanzarote y Fuerteventura especialmente, ¿no? Sí, al principio fueron 9 yacimientos en los que pensaban extraer crudo, pero ahora dicen que hay al menos 9 y que pueden haber hasta 20. Y pueden estar incurriendo en un delito, porque debe de estar claro. Y el número de yacimientos en el que van a extraer o prospectar lo dicen así de manera ambigua, pero realmente eso tiene que estar muy claro. En los anteriores permisos solo se les autorizó 9. Pueden estar incurriendo en un delito, que imagino que ya los colectivos sociales, a raíz de las diferentes denuncias, creo que Ben Majek insistía en este tema muchísimo. Y bueno, en realidad, perdona, ¿qué me habías preguntado? Porque el tema de los estudios de impacto ambiental. Sí, los estudios de impacto ambiental. Pues en la primera denuncia, lo primero que se hacía hincapié era que no tenían estudio de impacto ambiental, ni siquiera tenían previsión ante posible derrame, como pasó en el Golfo de México. ¿Qué se hace? ¿Qué se haría? Pues mira, ahora o ellos no lo tienen ahí como un posible... En el caso, Repsol ha tenido diferentes derrames a lo largo del mundo, en Ecuador, Argentina y demás, y no se ha hecho cargo. Pero quien contamina paga, ¿no? Sí. Teóricamente. En Tarragona, por ejemplo, han tenido que pagar diferentes multas. Pero ahora la legislación europea, si no me equivoco, está siendo bastante favorable a las petroleras, incluso eximiéndolas a veces de ninguna responsabilidad con respecto a los vertidos. Así que... Bueno, eso se ha visto hasta en África o en América Latina, donde hay empresas que vierten su tema, todas sus sustancias tóxicas a los ríos, y contaminan y sobre todo que contaminan también el agua de esa población indígena. Y realmente después, para llevar a cabo una sentencia, una denuncia a distintos tribunales, pues te la viste y la deseas, ¿no? Sí, más en países en los que la administración no protege para nada a los ciudadanos.
Donde hay un alto índice Aquí porque también tenemos de- un claro. estado de bienestar, pero ahí los ciudadanos que son casi tratados como súbditos. Entonces, ante un derrame, ¿qué se haría? O sea, ¿tiene caso previsto en caso de derrame? ¿En caso de qué? Porque todo va para adelante, ¿no, Seila? Sí, sí, y el tema es que, bueno, el expediente del ministerio está muy, digamos que está muy incompleto, le falta gran parte del estudio, le falta el estudio de impacto ambiental y le falta precisamente también esto, la previsión con respecto a derrames, a posibles derrames. Ya se denunció en la pasada década y en esta Soria dice que hay que subsanar los problemas ambientales refiriéndose al estudio, es decir, que lo ven como un mero trámite y creen que para agosto ya salga ese estudio de impacto ambiental. Y a raíz de lo que salga, pues nosotros lo analizaremos y haremos las medidas pertinentes. Pero esto va para largo y además es claramente un ejemplo de expolio, básicamente de expolio y de que los ciudadanos aquí no importan. Y estoy segurísima de que habrá un par de cargos del PP como empleados de Repsol después de esta legislatura. Ujú. Realmente beneficio no traería para nada a Canarias. No, o sea, más bien iría en detrimento de Canarias. No, Porque económicos tampoco. no, si estamos hablando de que afecta a la pesca, al turismo y al abastecimiento de agua, indirectamente también afectaría a otros sectores económicos en Canarias y de la vida en general. O sea, que el tema del petróleo, mejor no, ¿no? No, mejor no. Mejor no, y sobre todo eso, lo que estás comentando, el tema de empleo, porque ellos también lo han vendido como generador de fuentes de energía, ingresos económicos, empleo, en una comunidad autónoma muy limitada, ¿no? Sí, es que además realmente son miserables a la hora de prometer empleo a gente que lo está pasando muy mal, a una comunidad autónoma como Canarias que tiene un nivel de empleo rondando el 35%, donde la gente está pasando incluso hasta hambre y que intenten engañar a la población de esta manera es indescriptible. Entonces, la verdad es que personalmente a mí se me revuelve el estómago y no le tengo ningún respeto a estas personas que defienden, incluso aunque sean ignorantes, los intereses del Partido Popular, porque saben perfectamente que están engañando, porque no saben lo que están hablando. Y la verdad es que nosotros intentaremos luchar hasta que podamos para que esto no se lleve a cabo. Ya sea paralizándolo, anulando el Real Decreto, pero... Y además se ve la hipocresía de ellos mismos porque el PP valenciano se oponía también a las prospecciones que Zapatero aprobó en las Islas Baleares y demás. Entonces es que estamos rodeados de todos ellos. Otro tema importante es la concienciación de la ciudadanía, o sea que la ciudadanía se ha movido, la ciudadanía no solamente de Gran Canaria, sino también de Lanzarote, Fuerteventura y los cabildos y los gobiernos de esas islas también, ¿no? Sí, porque hasta las personas que no están muy metidas en el tema se movían porque tienen un sentimiento muy fuerte con respecto al medio ambiente en Canarias, con respecto a la protección del medio ambiente. La gente valora que aquí tenemos una explosión de vida y una explosión de biodiversidad. La gente que no se había movilizado era la gente que era un poco más... que no lo veía claro con respecto a los beneficios económicos, que decía, bueno, esto nos puede traer beneficios, pero una vez se lo explicas ya hace cruz y raya con esas posturas. Pero la gente en general aquí ha tenido muy buena aceptación con esta lucha. Aquí logramos movilizar a unas 11.000 personas en la Avenida de las Canteras y fuimos como unos 5 colectivos o 6 organizándolo. Y claro, obviamente aprovechamos que Lanzarote y Fuerteventura iban a hacer la movilización y allí fue muchísimo más grande, ¿no? Pero vamos, también es verdad que aquí la gente estaba también muy concienciada y sabe que, por ejemplo, aunque muchos no lo sepan, pero lo intuyen realmente, aquí tenemos... aquí aportamos el 30% al catálogo de especies mundial.
Es decir, somos un archipiélago pequeñito y una superficie terrestre muy pequeña, pero e incluso la marina, pero tenemos una explosión de vida aquí. La gente lo sabe, lo asimila como un patrimonio y lo valora. Entonces, frente a los beneficios de una empresa, yo creo que, y a 4 empleos, creo que la gente incluso dice, esto no vale ni todo el oro del mundo. Y así no es compatible con turismo, ¿no? Porque realmente, ¿cómo sería la imagen de Canarias con el tema del petróleo de cara al exterior, de cara a ese turismo que viene de los países escandinavos, Sheila? Bueno, como ya te había comentado antes, los turoperadores fueron los primeros en reaccionar. Sí. Fueron los primeros en decir que estaban preocupados por el tema de las prospecciones. Y como te decía, no es para nada estético ver a 10 kilómetros de la costa una plataforma petrolífera. Si vendes una playa paradisíaca y la foto también de la plataforma, obviamente no. Y no solo se traduce en la imagen, sino en los posibles riesgos que puede haber para el consumo humano de agua o cualquier otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, también el tema del, como te comentaba, de que se traslade toda esa contaminación química, ya no solo del petróleo, sino de las sustancias que se echan al mar, a la cadena trófica y también a los cebadales. Incluso también se apunta a que los lodos que se generan al perforar la roca contaminan muchísimo. En el Mar del Norte, en el año 88, se decía que el 76% de la contaminación provenía de los lodos que producía la perforación de la broca en el lecho marino. Entonces, yo personalmente le veo desventajas por todos los lados y peligro, muchísimo peligro. Entonces realmente, aunque ellos hablen de que, Repsol hable de que son industrias o que son plataformas muy muy seguras, es falso, porque hasta la Unión Europea dice que el riesgo de vertido es inadmisiblemente alto. Entonces, si ya las propias instituciones europeas hacen hincapié en inadmisiblemente alto, ya es que no hay por dónde cogerlo. Es decir, lo que decía, por ejemplo, que recuerdo yo que el PP de Fuerteventura, creo, decía que eran 100% seguras. Es el ejemplo que te decía antes de gente que no tiene ni idea, pero que repite consignas que le vienen de su partido por disciplina y que básicamente van en detrimento de la ciudadanía y a favor de los intereses de esta multinacional. Entonces, pues es una desvergüenza. Y por otro lado, yo creo que también sería importante que hablásemos un poco del conflicto con Marruecos. Porque yo recuerdo una comparecencia de Soraya Sáenz de Santamaría diciendo, bueno, nosotros hemos decidido que vamos a extraer porque hay una bolsa y antes de que extraiga Marruecos, pues extraemos nosotros. En realidad es falso también, porque primero que no se sabe si es una misma bolsa hasta que no se realicen las investigaciones pertinentes. Y luego, segundo, es que esto lo hacen básicamente para delimitar la mediana entre Canarias y Marruecos, indirectamente. Y sabemos que hay todo un conflicto, porque Marruecos reclama 200 millas desde la costa africana y luego por parte de Canarias España quiere hacer unas prospecciones y una extracción en aguas que no son territoriales de España. Lo serían de Canarias en el caso de que fuera un estado archipelágico, pero no de España. Entonces está pasando por esta declaración de la ONU como si fuera papel mojado. Y básicamente hay todo un conflicto entre Marruecos y España. Yo creo que incluso no solo aumenta la tensión, sino que España está haciendo cesiones a Marruecos para que le deje extraer crudo ahí, para que deje a Repsol, no a España. A mí, cuando leo la prensa, incluso me da la impresión de que favorecen que entre tomates y demás productos agrícolas de Marruecos sin pasar por los requerimientos sanitarios que obliga la Unión Europea. Es decir, que les hacen concesiones intentando que Marruecos no tense la cuerda y que puedan extraer, pero están incurriendo en una ilegalidad. Entonces,
Aquí tenemos pelea para rato. Intentemos que se anule. Pelea para rato y sobre todo que menos mal que están las redes sociales, Sheila. Sí. Que podemos disponer Sí. de ellas y la convocatoria que hubo en las canteras y a nivel también de las Islas Hermanas de Lanzarote de Fuerteventura, que son islas que están muy unidas a esta Gran Canaria, que movilizan a mucha ciudadanía, independientemente de los políticos, a la ciudadanía en general. Sí, sí, también gracias a eso pudimos comunicarnos a los compañeros de Tenerife, que aunque a medida que íbamos yendo hacia el resto de islas, pues iba disminuyendo el número de personas de la convocatoria, pues también se movilizó bastante gente. Creo que en Tenerife fueron unas 2000 personas, incluso hasta en La Palma se movilizaron. Que a ellos también les afecta, aunque no tan directamente, pero sí les afecta muchísimo. Y bueno, ahí seguimos en la concienciación y en la lucha política. E informar también a la Sí. ciudadanía, porque Sí. a esa persona que piense que va a traer beneficios económicos para Canarias y empleo para los canarios es falso. Sí, totalmente. Totalmente y como te comentaba, la gente tiene esperanza en que el cambio va a venir de arriba, en que los políticos le van a dar la solución, pero el tema es que tenemos que tener muy claro que estos partidos están hechos básicamente para defender otros intereses y que la solución no va a venir desde arriba. También no solo es una labor de concienciación, sino de empoderamiento del ciudadano, del cambio lo tengo que traer yo y lo tiene que traer mi vecino. Es decir, porque esto no funciona. Y el boca a boca. Sí. El boca a boca es importante para concienciar a tu vecina, para informarles sobre este tipo de cosas. Y para finalizar, Sheila, el tema es que el tema del petróleo, aunque el gobierno ha presentado denuncias y tal, pues se la han rechazado. Y Sí, aunque estamos ahora ya en julio, ya vamos para julio, época estival y tal, como la cosa un poco disminuye desde el punto de vista informativo, no sé ya queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿cómo ves este panorama desde el punto de vista de la ciudadanía? Yo creo que ahora mismo la ciudadanía lo que espera es que más allá de las propias movilizaciones empecemos desde los colectivos sociales y las organizaciones políticas a dar ya propuestas alternativas de ya hemos dicho lo que no queremos, ahora digamos lo que sí queremos y luchemos por eso, porque cuando se dice lo que sí se quiere, yo creo que se logra mucho más fácil y creo que también es una gran oportunidad para las bases de los colectivos sociales y organizaciones políticas de unirse, no solo ya en esta cuestión, sino para todo, contra los recortes en sanidad, contra los recortes en educación y de hacer una verdadera, un dique de contención de las políticas neoliberales que nos vienen impuestas desde Europa. Yo creo que estas luchas son las que realmente nos unen. Si bien sabemos que la historia de la izquierda canaria siempre ha sido... Y potenciar otros nichos de empleo aquí en Canarias, Sí, Sheila. sí, aparte del turismo y los sectores que generan mano de obra primario. baja cualificada, claro, y el sector primario. Porque toda la dependencia viene de... Sí, no solo es energética, sino alimentaria. Lo que es la soberanía alimentaria y sobre todo crear pues círculos y redes entre todos y todas, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, la verdad es que es un proyecto muy ambicioso, pero yo creo que lo tenemos todo por ganar aquí en Canarias. Es decir, partimos de una situación en la que tenemos un monocultivo del turismo que genera mano de obra barata, precaria y de baja cualificación y que con las luchas sociales podemos conquistar el futuro prácticamente y llegar a una buena calidad de vida y a una justicia social que creo que la sociedad canaria demanda desde hace siglos. Y bueno, veamos, a ver... Y además Izquierda Unida Canaria también se ha renovado y sobre todo que está poniéndose al día desde el punto de vista ya de cara a Europa también, porque Europa está tan alejada, pero también Europa se decide muchas cosas que a lo mejor son negativas o positivas para Canarias, ¿no? Sí, además incide directamente muchas cosas de Europa en Canarias, ya no solo por el flujo de turistas, sino también por las empresas europeas que vienen a invertir aquí. En general, Europa, aunque está muy alejada, yo creo que nosotros establecemos una línea recta con respecto a la Unión Europea. Y bueno, creo que también gran parte de la dependencia de Canarias proviene de Europa, proviene muchísimo de las ayudas y demás.
a veces, a lo mejor esas ayudas muchas veces lo que hacen es que seamos más dependientes en lugar de desarrollarnos. Ujú. Pues nada, ¿algo más que quieras añadir, Seila? No, en principio no. Muy bien, Pues nada, muchísimas muchas gracias. por tu intervención de hoy. Espero que la entrevista con Seila Colón, ella es coordinadora de áreas de Izquierda Unida Canaria, haya sido de su agrado, y recordad que el Centro de Formación Ojo Solidario dispone ya de unos cursos privados de cara a la época estival. Muy buenos días, Gran Canaria.